Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre responsabilidad social empresarial y para eso invitamos el día de hoy a Jorge Cons, miembro del Consejo de Administración y director general de Transportes PITIC, y a Saúl Rojo, fundador y director general de Computadoras y Tecnología. Ahora, no es solamente un beneficio para la sociedad el ejercer la responsabilidad social empresarial, también le da mayor sustento a la empresa. Ahorita veíamos en las estadísticas que la gente prefiere optar de las alternativas que hay en el mercado a aquellas empresas que son socialmente responsables a las que no son. ¿A qué me refiero? Hasta puede ser un buen negocio, los buenos comportamientos, ¿no, Jorge? Claro. Ahí en nuestra organización tenemos un dicho y me gusta mucho a mí compartirlo con nuestra gente, y es que portarse bien paga, ¿no? A veces no paga hoy, no paga mañana, pero en el mediano y en el largo plazo paga en satisfacciones, paga en buenos resultados de tanto de empresa como personales, y a veces nos perdemos buscando fines de muy corto plazo, no vemos los de mediano y largo plazo, ¿verdad? Como tú dices, en una organización que toma este tipo de valores, que los vive, y toma tiempo porque no es fácil cambiar el comportamiento de la gente, de alguna manera mejoran sus resultados porque se trabaja por convicción, porque se trabaja con una buena actitud, porque los mejores elementos se quedan y los malos se van. Entonces te sirve también de alguna manera como esa motivación que las gentes buscan en las empresas, donde por supuesto que van a hacer su trabajo, pero necesita haber un algo más que te motive, ¿no? Que como dices tú, trascendente, que realmente pegue en tu vocación como persona y te dé satisfacciones aparte del cheque cada 15 días. En ese sentido es donde las empresas mejoran. Es difícil medirlo, pero tú entras a una organización que lo vive y lo notas. Yo les aseguro que todos hemos entrado a algún comercio, alguna fábrica, o hemos entrado en una organización y ves que vas a 2 o 3 del mismo rubro y sin embargo el ambiente interno es diferente, los resultados son diferentes, la gente los ves tú motivados, con buena actitud. ¿No, Jorge? Cuando hay una empresa socialmente responsable, el tema de ética, el tema de honestidad va aparejado, ¿no? O sea, no puede darse contradictoriamente, pues. Claro, por eso te digo que si lo vives, lo notas, la gente lo nota. A veces no puedes poner el dedo exactamente en qué es, pero cualquiera lo siente. Y las gentes, nuestros clientes, o nosotros como clientes, cuando llegas a una empresa, a una organización con ese ambiente, la prefieres, te gusta estar ahí. Y obviamente pues lo patrocinas con tu negocio, ¿verdad? Ahora, Saúl, tú dijiste algo muy interesante, que dentro de las empresas se llevan estos estados de resultados de las actividades socialmente responsables. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? O sea, como normalmente se miden las acciones propias de la esencia de la empresa, del core, del objetivo de la empresa. Se mide con análisis comparativos, se mide evaluando lo que han hecho otras empresas en acciones similares en la industria en la que te desenvuelvas. Se mide comparando las diversas áreas, las acciones que ha hecho cada una de las diversas áreas de la empresa. Se mide, y esto es muy importante también, y bien lo dijo Jorge también, de que la responsabilidad social tiene sus beneficios, paga porque los beneficios que obtiene son un mejor ambiente laboral. Hay algo muy importante aquí, la cuestión del talento, la parte de capital humano, la retención del talento. Yo lo mencionaba como incremento del sentido de pertenencia. Lo percibes además y de veras, la responsabilidad social quizá no se ve, pero se siente. Y se siente porque los proveedores, tus aliados de negocios te prefieren, tus clientes se fidelizan más contigo. Al final de cuentas, las empresas somos marcas, además de que comercializamos productos, somos marcas. Los individuos somos marcas y el consumidor prefiere marcas responsables. ¿Y eso pues en qué se refleja? Se refleja en una fidelización mayor que necesariamente se traduce en el estado de resultados, en ese incremento en ventas. Exacto. Ahora, ¿hasta dónde llegar? Porque dicen, bueno, pues yo no le voy a meter más de determinada cantidad o yo pues voy a participar más bien de apoyo a otros. ¿Hasta dónde llegar? Cuando se decide abrazar
esta vertiente de la responsabilidad. ¿Hasta dónde llegar, Jorge? ¿Hasta dónde decir esto es suficiente? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que depende de cada organización y en qué tema te involucras. No hay que perder, como decíamos en un principio, pues que en una empresa su primera función es generar riqueza. Desafortunadamente en nuestros países a veces hemos tomado la actitud de que primero nos la repartimos y luego la generamos, ¿no? Y ese orden no jala, ¿verdad? No jala ni en las empresas, ni en las instituciones, inclusive filantrópicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema te lleva, los mismos resultados de la organización te llevan, porque pues si no tienes buenos resultados no vas a tener recursos para poder generar ese tipo de programas, ¿no? ¿Verdad? Obviamente primero pues tienes que cumplir con los de casa, ¿verdad? O sea, con tu gente, luego tienes que cumplir obviamente con la parte de gobierno, que es el que pone las normas, y luego vamos por ese extra, que es lo que uno hace cuando haces una empresa socialmente responsable. Tienes que generar esos resultados. En función de esos resultados son los recursos que puedes dedicar y a qué dedicarlos, ¿verdad? Yo tengo aquí como un muy buen ejemplo, en este caso es una institución de beneficencia o filantrópica, la Fundación Esposo Rodríguez, en las que se funda con un capital que deja el general Rodríguez en 1946, y su mandato es para ayudar a los jóvenes sonorenses a estudiar, y la primera instrucción es: no se gasten el capital, o sea, se gastan los resultados, se gastan los intereses, se gastan lo que genera. Esa organización se funda en el 46 y ahorita es la tercera fundación con más activos en el país. Ahí, ¿qué hubo que hacer? Pues en un principio, a pesar de tener una cantidad muy grande disponible, se tomó la decisión de usarla bien para poder darle futuro. Si nosotros tomamos la decisión de mermar el capital, de mermar los recursos de la organización, hace muchos años se hubiera acabado. Exacto. No estuviera aquí viva y creciendo. Hasta ahorita ha ayudado a 65,000 jóvenes a hacer su carrera, estudios. Y ahorita en este día hay más de 5,000 becados por la fundación. A muchos de esos jóvenes se les cambió su vida. Muchos de esos jóvenes son gente que muy representativa de nuestra sociedad, que tuvieron una vida con éxito y que de otra manera muy probablemente no hubieran podido. Entonces, en ese sentido tienes tú que tener el sentido común de no acabarte lo que tienes por hacerlo en el corto plazo y buscar la manera de que pueda sostenerse en el largo plazo. Tienes que hacerlo sustentable, ¿no? Porque también es un compromiso público que generas respecto a otros. Sí. Ahora, Saúl, la otra pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Hacerlo solos o hacerlo con otros? ¿Depende del tema? Sí, yo diría que no hay fórmulas. Y quiero profundizar también en hasta dónde llegar. Hay una muy delgada línea que marca los límites, y es actuar con responsabilidad en la asignación de los recursos. Es acorde a las capacidades de cada quien y acorde a las necesidades del entorno donde estás. ¿Sí? Muy bien. Y el otro debate que hay es el tema fiscal. Si debería de ser no deducibles o no los recursos, porque finalmente están actuando en el ámbito público, ¿no? Y esa responsabilidad, de acuerdo estrictamente a la ley, debería ser financiado con los impuestos que pagan las empresas y los ciudadanos. Y aquí, adicionalmente al pago de los impuestos, las empresas dedican recursos que podrían ser parte de sus ganancias a hacer esta labor. Y hay quienes dicen que no debería deducirse, y hay otros que dicen que es justo y que esto crearía incentivos positivos para que hubiera más erogación al respecto. ¿Cuál es la posición adecuada, Saúl? Yo creo que los recientes cambios que se dieron hace aproximadamente 3 años durante el mandato del presidente Calderón son buenas disposiciones. ¿Cuáles son esas disposiciones? Limitarlo. Limitarlo porque se caía en excesos. No es posible que una empresa que no genera utilidades, resulta que al momento de evaluar su comportamiento, uno puede observar que le asignó un importe muy alto, excesivo, a la parte de filantropía. Entonces se incurría hasta en situaciones de fraude fiscal. Eso quiere decir que había una contradicción. Yo creo que es muy bueno limitarlo, y creo que si realmente somos responsables, debemos de exceder ese tope, y debería de ser una práctica de todas las empresas y debería también ser muy evaluado.
Exacto. Además, ser transparente, ¿no? Que es lo que hizo también el SAT. Todas estas aportaciones que se hacen a la responsabilidad social tienen que ser publicadas para que la gente tenga el derecho de opinar si es correcto o no. Claro. Ahora, ahí en ese sí. tema, yo soy muy escéptico siempre de la parte de gobierno y cómo maneja sus recursos. Yo creo que cuando nosotros aportamos recursos a gobierno, el que él le haga llegar un peso de ayuda a un estudiante, en este caso tomando la parte de la educación, nos cuesta a nosotros otro peso en gastos administrativos. Y yo siempre pienso que la sociedad es mucho más eficaz en hacer llegar esto. Y yéndome al tema que comentabas anteriormente de hacerlo solo o acompañados, desafortunadamente muchas veces hacemos organizaciones o fundaciones y las tomamos, cada quien tomamos un tema, en lugar de sumarnos con otras organizaciones donde las ventajas son muy grandes. Mira, nosotros hicimos un programa con la Fundación Esposo Rodríguez, usando otra vez ese ejemplo, donde nosotros aportamos una cantidad, en este caso becamos con $20,000 a un muchacho a que haga una maestría, pero esos $20,000 los recibe el muchacho para pagar su maestría. O sea, los gastos administrativos ya están absorbidos por la organización que se dedica a dar becas y que es especialista en dar becas. Entonces, cuando uno llega con un recurso, en este caso con esa cantidad, 100% va y termina en el destino para el que tú lo hiciste. Claro. Si nosotros hubiéramos tomado la decisión de hacer una fundación de nosotros, nos hubiéramos gastado entre el 20 y el 50% en gastos administrativos y le hubieran llegado $10,000 a este muchacho. Como bien decía Saúl, a veces sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, pero desafortunadamente, y ahorita hay un programa en la fundación precisamente para invitar a gente que se sume, que todo lo que es esa expertise que tiene la fundación, que se sumen y que se agreguen fundaciones o en este caso personas, empresas, para poder hacer llegar la mayor parte de los recursos a quien va a recibir el beneficio y que no se queden en gastos administrativos o trámites burocráticos. Nosotros hicimos un compromiso de 5 años con la fundación de $20,000 por año y ya lo extendimos a 5 años más. Ya hay 6 muchachos que ya estudiaron o están estudiando en este momento una maestría en el extranjero y desde que se están reintegrando con especialidades muy interesantes desde energía, construcción ecológica, ingeniería automotriz, gentes que realmente nosotros pensamos que se les cambió su vida, ¿verdad? Y de alguna manera los recursos llegaron completos. Claro. Entonces, en ese sentido, si ellos hubieran ido a una dependencia del gobierno a conseguir la beca, el peso de impuestos que yo pagué para que se lo dieran hubiera llegado en 30 centavos o menos. Administrativo y porque los gobiernos así son. Los gobiernos así son. El presidente Entonces, Calderón hay que lo tener decía, cuidado, ¿no? Que un peso en manos de la sociedad tiene mucho más rendimiento que un peso en manos del gobierno, ¿no? Sí. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la responsabilidad social empresarial. Vamos a regresar después de una pausa.